¿Cómo así, licenciada? ¿Hizo su tarea de las teorías Sí, del origen del ser humano? Vaya. sí. ¿Encontró las 8 teorías? Ujú. Va, ¿qué teoría le llama más la atención a usted? Eh, la de Darwin Charles Darwin. Ujú. ¿Cómo se llama la teoría y qué le gusta más? Permítame, licenciada, voy a revisar. Eh, la teoría es... No, la creacionista no es la de Charles Darwin. A ver, pero ¿qué le gusta más de la teoría? Em, Tengo que decirlo con mis propias palabras. Pues yo creo que sí, porque a cada uno le voy a preguntar y si no le dijera, léame su trabajo. ¿Sí? Yo quiero saber qué le gustó de la teoría, qué le llamó la atención. Pues como su nombre dice que fue creada, yo creo que fue por un Dios supremo. Nosotros, bueno, los que creemos en Dios, va porque no todos creemos, tenemos la seguridad de que hay un Dios y de que Él es que fundó toda la tierra y que nos creó a nosotros como seres humanos. Gracias. Misma pregunta, Alexander Moisés. Es sobre la teoría biogénesis. Ajá, cuénteme. Dice que la teoría ¿Por biogénesis qué le... para dar vida a otra persona es necesario que una persona, se podría decir que una persona tenga vida para que pueda dar vida a las demás personas. Un ejemplo sería las arañas, las gallinas cuando ponen huevos salen otras gallinas. Ujú, muy bien, gracias. Daily Odalis Velázquez. Sí, licenciada, la verdad es que la teoría que más me llamó la atención es la del creacionismo, porque Ujú, pues yo sí soy creyente de que existe un Dios, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención, porque pues ahí nos habla de que pues digamos que la tierra fue fundada por Dios, nos habla de la Biblia, de que en Génesis nos explica todo. Y la verdad es que a mí sí me llama la atención porque, pues como lo decía la compañera, yo tengo la seguridad de que un día Dios vino y pues Él creó la tierra en, en 6 días y pues le dio vida primeramente creo que fue a los animales y luego, y así sucesivamente y hasta que existió Adán y Eva, ¿verdad? Entonces a mí eso Ah, fue lo que bueno, me... pero si le gusta y le llama la atención, debería de saber y conocer bien la teoría y saber qué elementos se crearon primero, cómo era la tierra en su origen, qué fue lo que separó primero el padre de la tierra, porque solo decir me gusta porque medio la he leído en algún lado, creo que no es correcto. Alguien más voluntariamente que me diga, por favor. Buenas tardes, licenciada. A mí me gustó, o sea, me llamó la atención la teoría de la generación espontánea. Yo que lo que me dio mucha curiosidad es de que el experimento que se hizo de la ropa íntima sudada con trigo, dice que puede Ujú, hacer donde se pueden crear seres vivos y también de diferentes, ¿cómo le dije? O sea, se puede crear un macho y una hembra, algo así va. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención a mí. muy bien, gracias. ¿Alguien más?
Buenas tardes, licenciada. Buenas Este, tardes. a mí por lo menos a mí me llamó la atención dos teorías, que sería la teoría de la evolución y la teoría biogénesis. La Ujú, teoría de la evolución me llamó la atención porque nos dice de que venimos de un mono y el mono vino evolucionando poco a poco. Pero también ujú. está la de la biogénesis, que la biogénesis dice, como dijo el compañero, que necesita dar vida una persona que tenga vida, como la reproducción. Como dijo el compañero, que la gallina viene, pone el huevo, sale un pollito, va creciendo, se convierte ya en gallina y vuelve a poner otro huevo y así sucesivamente se va a ir la teoría de la biogénesis. No sé. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que estas teorías principalmente nos ayudan a entender cómo es que las bacterias o los átomos más pequeños se combinan para formar nueva vida. Independientemente de la profesión que tengan, ustedes deben de saber cómo funciona el mundo pequeñito, ¿verdad? Y también nosotros ponemos en práctica esto, ya sea hombre o mujer, por ejemplo, cuando vamos a sembrar alguna planta o cuando combinamos dos tipos de especies en plantas, que ahí también nosotros ponemos en práctica, tal vez no todo, pero sí parte de la teoría. Y también, si ustedes analizaran un poquito más a futuro, también nos deja una enseñanza sobre la genética, ¿verdad? La herencia genética de nuestros antepasados hacia nosotros o nuestra descendencia también. ¿Alguien más? Yo, licenciada, Sí, dígame. fíjese que a mí me llama la atención mucho la teoría de la evolución, junto Ujú, con la teoría de la selección natural, aunque se ha notado que dice que la teoría de la selección natural tuvo algunos bajos por ciertas incoherencias que se encontraban más adelante con otro investigador. Pero es ujú, interesante saber de que, digamos, los más fuertes se van adaptando. Digamos, por ejemplo, muchos están diciendo que en esta pandemia los que van a sobrevivir van a dar la cura a los demás. Y los ujú. débiles por selección natural se van a rendir. Pero también se puede ver esa teoría porque ya ve que hay muchas, ¿cómo por decir? Muchas especies que antes son muy distintas a como las hemos visto ahora. Por ejemplo, no sé si es cierto que algunas jirafas eran pequeños, pero con el tiempo y porque su alimento estaba en un árbol, pues la genética las fue ayudando a llegar a lo Adaptarse. que son ahora, adaptarse pues con su cuello largo. Y pues así va Bien. uno viendo de que el ser humano va evolucionando cada rato, porque en el momento que nosotros estamos todos platicando, hay un científico descubriendo curas, nuevas enfermedades, avances tecnológicos, porque el humano siempre va a evolucionar, aunque muchos digan que estamos quedándonos atrás. Pero eso es lo que a mí me llama la atención de la teoría de la evolución, pues de que algunos dicen que empezamos de una bacteria, esa bacteria se convirtió, tal vez podríamos decirle como en un pez, ese pez le salieron piernas, salió a la tierra, empezó a respirar aire, se empezó a convertir en el primer Homo sapiens o el simio, que fue pues subiéndose a los árboles para evitar el peligro o para conseguir su comida. Pues da mucho a qué pensar todo esto, ¿no? Aunque como siempre se queda en una teoría, porque si no, como dijo usted, se crearía ya una ley y todo está Ujú, dentro de una teoría, todos tienen su creencia de cómo fue creado el universo, porque también está la teoría de la panspermia, de que un cometa trajo el virus o unas bacterias y se quedaron aquí impregnadas en la Tierra, dando orígenes ujú. a larvas y pues para seguir aquí largo el tema, ¿verdad? Pero esas serían las principales que me hicieron llamar un poquito más la atención, si Reflexión. puede ser. Muy bien, Luis Ángel, muchas gracias por su aporte. Lo que usted dice es muy atinado y de eso se trata el curso, ¿verdad? Que ustedes analicen, que ustedes pongan quizás no una teoría, porque al final, como dijimos, todas son teorías, pero que sí saquen lo mejor de cada una y lo adapten a la vida. Algo que decía Luis Ángel es muy cierto y es la teoría del más fuerte, sobrevive el más fuerte, ¿verdad? Aquí estamos hablando de sistema inmune, pero también déjenme comentarles que hablando de géneros, el género más fuerte que existe en el planeta es el femenino. Nacen más varones que mujeres, pero se mueren más los hombres que las mujeres, por eso hay un desequilibrio también. Y si se dan cuenta, en la pandemia los más afectados son los varones. Y ya dentro de los que fallecen, las
personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y tienen un sobrepeso, ¿verdad? Entonces, muy atinado, Luis Ángel, yo le agradezco su comentario y eso me dice que sí, analizó las teorías, que las leyó y las comparó. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, entonces, déjenme comentarles que las teorías son eso, como lo decía su compañero, teorías para que ustedes analicen. Nos sirve saber de dónde venimos para saber en un futuro cómo va a estar nuestra genética, sobre todo al ambiente que está cambiando tanto, ¿verdad? No solamente el ambiente interno, sino todo el planeta. Hablamos de un calentamiento global. Y esto trae derretimiento de polos, este derretimiento de polos se derriten bacterias que estaban congeladas de hace millones de años y cómo nos van a volver a afectar. Y no solo eso, sino que desaparecen especies. Todo eso se ve en antropología. Dice que por cada especie en el planeta que desaparezca, nuevas enfermedades nos van a atacar al ser humano, porque recuérdense que los animales y los seres humanos formamos parte de un equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando ese equilibrio se empieza a desequilibrar, pues obviamente van a surgir efectos secundarios que nos pueden afectar tanto a animales como a seres humanos y como a la naturaleza en sí. Muy bien, muchas gracias a los que me brindaron su aporte. Vamos a trabajar hoy la unidad número 2 que habla de razas humanas. Ya lo tienen en su pantalla. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del término raza, si ustedes lo han empleado más, generalmente se refiere a los animales, ¿verdad? La raza es una subdivisión de una especie de la biología que se forma a partir de ciertas características que diferencian a sus individuos de otros. Dichas particularidades se transmiten mediante los genes que se heredan. Cabe destacar que en el Congreso Internacional de Botánica, en 1905, se decretó que el uso del concepto raza como valor de la taxonomía no es válido. Sin embargo, su utilización aún es muy habitual, especialmente en lo que se refiere a las mascotas. Por ejemplo, cuando usted dice, tengo un perro de raza boxer, de raza chihuahua, ¿verdad? Mi sobrino vio Lassie en televisión y ahora quiere comprar un perro, pero de raza collie, o siamesa, o en el caso de los gatitos, siamés o angora. Bueno, entonces cuando hablamos de la taxonomía, si se recuerdan la clase pasada, la taxonomía es aquella que divide a las especies, pero por familias, por género y por especie. Cuando hablamos de raza, entonces, únicamente estamos hablando de características que diferencian a los mismos individuos. Hablemos de esto, la raza canina, ¿verdad? Dentro de ellos mismos se diferencian por la forma, tamaño, color. Y eso es a lo que comúnmente le llamamos raza. Hablando propiamente de lo que es la raza humana, también suele utilizarse en los seres humanos, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver la imagen, si me hacen favor de ampliarla un poquito mientras les leo el concepto, pueden ver que tienen la misma forma, ¿verdad? En cabello, labio, nariz, pero hay una diferencia especial y hablamos del color de la piel, que es la que principalmente se diferencia. El concepto de raza también suele utilizarse en los seres humanos. Algunos especialistas aseguran de todas formas que el término correcto para usar con los Homo sapiens es etnia. Mientras que otros expertos sostienen que la etnia está vinculada a las propiedades de la cultura. Las razas humanas suelen diferenciarse a partir de características biológicas visibles como la cantidad de melanina que tienen en la piel, es decir, el color de la piel, y ciertos rasgos faciales. Por eso, en el lenguaje coloquial se habla de raza blanca, raza negra y raza amarilla. Y aquí tenemos otro pequeño debate con ustedes. De acuerdo a esta definición,
¿qué consideran ustedes que se debe de emplear más para diferenciar a un ser humano de características biológicas distintas? ¿La palabra raza o la palabra etnia? A ver, Catherine Godínez. Sí, licenciada. Sería etnia porque en las razas, Sí, ¿por qué? Ángel y Carla también nos puede comentar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Para mí, yo creo que el término a utilizar es raza porque creo que se diferencian más por las características, como decía, el color de piel, los ojos, y la etnia, sí, o lo que he pensado, lo que pienso que es más utilizado en la cultura. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciada, ¿Sí? mire, para mí, como dijo una compañera, sería más raza porque como hemos vivido más en ese sentido de que la otra palabra significa para cultura y esta para definir entre especies. Eso, para poderla cambiar tendríamos que pues venir de mucho antes. Entonces, yo creo que la mayoría de mis compañeros iban a notar que raza suena mejor, porque con el tiempo lo que nos han enseñado, pues, es raza. Y en muchos libros es la raza humana. Entonces ya uno ya viene con la idea de que la palabra adecuada sería usar raza, porque la otra ya viene para una cultura, o ese es nuestro punto de vista. Muchas gracias. Pues sí, como ya ustedes lo leyeron, los mismos teóricos no se ponen de acuerdo, mucho menos nosotros, ¿verdad? Pero sí deben de saber que por lo que ellos, aquí no está, pero por lo que ellos no querían seguir utilizando el término raza, es porque ha creado mucho divisionismo, es más, de ahí viene la palabra racismo. Pero como dicen ustedes, para cambiarlo no se necesita ir al pasado. Uno cambia en las generaciones que están ahorita, ¿verdad? Y ellas son las que van cambiando a su vez a su descendencia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar si no hay otro comentario. Hablando del periodo formativo de las razas humanas y sus respectivos habitantes. En la antigüedad, la división de la humanidad en distintas razas puede encontrarse hasta un libro que se llamaba De las Puertas o libro de las Cuatro Puertas, algo así se llama. Lo van a encontrar ustedes en internet si lo quieren leer. Este era un texto sagrado del antiguo Egipto. Este escrito identificaba 4 categorías convencionales que etiquetaba como egipcios, asiáticos, libios y nubios. En la base de esta clasificación se mezclaban características como el color de piel con las identidades tribales o nacionales. Las civilizaciones clásicas como Roma o China daban una importancia mayor a las afiliaciones en la familia o tribu que a la apariencia física. O sea que ellos se dedicaban más a ver la cultura, ¿verdad? Para poder dividir a la sociedad. En cambio, en el antiguo Egipto, como ellos lo dividieron, fue también por el color de piel. Miren, hasta ahí en la antigüedad tenían este problemita de no ponerse de acuerdo. Los pensadores en la antigua Grecia y antigua Roma también intentaron explicar y categorizar las diferencias biológicas visibles entre los pueblos conocidos por ellos. Y de acuerdo al libro de las 4 puertas, aquí estaba en un dibujo cómo ellos dividían las razas, ¿verdad? Y ya dijimos que eran egipcios, asiáticos, libios y nubios. En la Edad Media, los modelos raciales europeos de la Edad Media mezclaban ideas de la antigüedad clásica
con la premisa bíblica, según la cual toda la humanidad desciende de Sem, Cam y Jafet, es decir, los hijos de Noé. La progenie de estos personajes bíblicos habría dado lugar a la diversificación de los pueblos, clasificados como semitas, que serían los asiáticos, camitas, los africanos, y jafetitas, los europeos. Cualquier modelo biológico de raza debe servir para explicar el desarrollo de las diferencias raciales durante la evolución humana. No obstante, la mayor parte del siglo XX, los antropólogos contaron con un registro fósil incompleto para reconstruir el proceso que ha llevado a la aparición del Homo sapiens. Sus modelos rara vez proporcionan una base firme para sostener sus inferencias sobre el origen de las razas. En contraste, las investigaciones modernas en biología molecular han proporcionado a los científicos evolucionistas con un tipo de datos completamente nuevos que se añaden para mejorar el conocimiento de nuestro pasado. Me continúa leyendo Carla López. Sí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A través de la historia ha habido un debate considerable entre los antropólogos sobre los orígenes del Homo sapiens. 1.000.000 de años atrás, el Homo erectus migró de África a Europa y Asia. El debate gira en torno a la posibilidad de que Erectus haya evolucionado a Homo sapiens más o menos simultáneamente en África, Europa y Asia, o si el Homo sapiens evolucionó solo en África y finalmente sustituyó al Homo erectus, al Homo neandertal y al Homo homínido de Denisova en Europa y Asia. Cada modelo sugiere diferentes escenarios posibles para la evolución de las distintas razas. Sin embargo, la evidencia genética actual apoya y refuerza la hipótesis de que el Homo sapiens surgió en África y de allí conquistó el mundo. Hasta es actualmente la opinión mayoritaria. Gracias. Bueno, entonces aquí lo que nos habla es de que el Homo erectus, que era aquel descendiente del simio, que ya tenía la capacidad de estar erguido, ¿verdad? Porque si ustedes ven a los monitos todavía, ellos están como encurvados, la espalda. Entonces el Homo erectus era aquel que la espalda ya estaba recta. Cuando evoluciona Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens, ¿verdad? Ya somos seres humanos que usamos la capacidad intelectual para podernos integrar y podernos desenvolver. En teoría es lo que nos dice la ciencia. Pero también nos habla del homínido. El homínido era el descendiente de los simios que había evolucionado no solamente en la espalda recta, caminaba en dos pies, sino que también ya comenzaba a utilizar el cerebro, sobre todo para poderse desempeñar en sus funciones y sobrevivir en el planeta Tierra. Bueno, entonces lo que acá nos dice es de que ellos, los antropólogos, de acuerdo a los fósiles que encontraron de hace millones de años, ellos todavía creen que el Homo erectus migró de África, pero no sabe, a Europa y Asia, ¿verdad? Ahora hay un debate. Sobre todo dice que si el Homo erectus haya evolucionado a Homo sapiens más o menos en el mismo tiempo en África, Europa o Asia, o si lo hizo independientemente, primero en un lugar, después en otro y después en otro. Respecto a la genética de los diferentes fenotipos, las últimas investigaciones indican que al salir el Homo sapiens de África, existió posteriormente una hibridación. O sea, una hibridación es algo que se juntan dos especies. Obviamente dice que con otras razas homínidas más antiguas.
tales como el Homo neanderthalis. El Homo neanderthalis no era tan inteligente, ¿verdad? Fue uno de los primeros ascendientes, perdón, del ser humano que se conocen, pero no tenía una capacidad cerebral tan amplia. Entonces, ellos creen que el Homo sapiens tuvo una hibridación con un Homo neanderthalis. Del 1 al 4% de genes neandertales por persona y de un 20% en su sumatoria del porcentaje total de genes dentro del genoma de la población actual. Por eso es que ellos lo mencionan, porque al estudiar el ADN encuentran este 1% de lo que ya mencioné. E igualmente hibridación con el homínido de Denisova. La población local que vive en Papúa Nueva Guinea y en el sudeste asiático le debe al menos 3% de su genoma por persona a los homínidos de Denisova. Esta hibridación habría traído como consecuencia que en la heterosis humana producida naturalmente para el caso del genoma neandertal heredado, produjo cambios en el fenotipo, como ejemplos, fenotipos de la piel, mediante la inclusión de genes implicados en las adaptaciones ambientales a climas de Europa y Asia. Así, esta hibridación con diferentes especies, o sea, razas humanas antiguas, habría igualmente tenido un papel importante en los fenotipos asociados a algunas razas en el ser humano actual. Cuando habla de la heterosis acá, está hablando de la combinación de dos razas para mejorar la descendencia que se tenga esa combinación. Bueno, entonces el origen de las razas, para poder estudiarlas, se deben de considerar en cualquier intento por explicar el origen, tres cosas. Número 1, ¿de dónde viene el ser humano? Número 2, los hechos históricos o también llamados bíblicos conocidos concernientes al hombre. Y número 3, la naturaleza de las áreas a las cuales el hombre emigró. Entonces, para hablar de razas humanas, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos, ¿verdad? El origen del hombre, que ya ustedes están estudiándolos, los hechos históricos o bíblicos, que conocemos algunos, no todos, pero sí la Biblia nos habla de algunos. Y por último, la naturaleza de las áreas a donde el hombre emigró. Está hablando del medio ambiente. ¿Ustedes consideran, esta es pregunta, a ver quién me responde, consideran que el medio ambiente sea algo como prioritario para cambiar los genes del ser humano o de los animales que viven en él? Aquí solo tenemos gente de tierra fría o también hay alguien de la costa acá. Y si hay de la costa, creo que no me va a querer contestar. Díganme lo que piensan, hombre. A ver, Milka, Noemí, Gabriel. A ver, Milka, ¿está ahí o ya no está en clase? Nada más dejó encendida la conferencia. Licenciada, ¿podría volver a repetir la pregunta? ¿Consideran ustedes que el ambiente es clave para cambiar la genética del ser humano? Licenciada, ¿podría responder yo eso? ¿O por medio de dar mi punto de vista? Sí, claro. Yo digo que sí, porque como usted dijo, los de tierra caliente, o podríamos verlo aquí como ejemplo, los de tierra fría o tierra caliente, al pasar a un ambiente diferente, nuestro cuerpo, al estar, digamos, nosotros el frío lo sentimos rico porque sabemos, bueno, tenemos nuestras costumbres, pero al pasar al calor, pues necesitamos menos ropa, sudamos más. En cambio, a ellos estar acostumbrados al frío, sudan menos o transpiran menos que nosotros, ya que su cuerpo está acostumbrado a esas temperaturas. Y al momento de cambiar el ambiente, digamos, aquí al frío, no lo toleran.
porque ellos lo sienten muy exagerado. En cambio, nosotros lo sentimos como, digamos, para nosotros un día normal, donde hace viento o algo así, lo sentimos algo calmado. Pero para ellos tal vez es como que algo muy helado, como que estar por el Polo Norte, aunque no están ahí ellos, y tienen sus diferentes costumbres, como por decirle, ellos toman fresco, bien helado, y nosotros tomamos el café caliente para calentar nuestros cuerpos. Entonces yo digo que el ambiente siempre va como que a influir en ese sentido, porque van a haber muchos de que no toleran el calor, que su cuerpo no lo tolera y se desesperan, y van a haber otros de que llegan a aclimatarse bien. Por ejemplo, podría tomar como un pez. Usted si quiere trasladar a un pez a otra pecera, tiene que llevarlo en una bolsa y aclimatarlo por un tiempo, porque si usted mete al pez muy exageradamente a esa pecera, los niveles de temperatura del agua son muy distintos y el pez se enferma. Sería ese mi punto de vista. Eso, y también que los pececitos que venden aquí son de agua salada y algunos si los metemos a agua dulce, ¿verdad? También eso tiene mucho que ver. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Yo, licenciada, viera que desde mi punto de vista, yo siento que también afecta demasiado el clima en que estamos. Por ejemplo, nosotros a la hora de bajar a la costa o viceversa, nosotros rápido podemos obtener una gripe y va dependiendo también porque hay muchas enfermedades que aquí se dan y hay otras que no, por lo mismo del clima. Y como dicen, hasta el cuerpo nos cambia el color de la piel, solo con ver los diferentes grados que tenemos de diferencia. Entonces, yo siento que sí cambia bastante. Gracias. Miren, con respecto a lo que decía su compañero, les voy a poner dos ejemplos de cómo el ambiente puede ayudar a cambiar la genética humana. Hay una característica que han visto ustedes quizás en la gente de la costa, es cuando ellos vienen acá, a tierra fría, y vemos que se ponen pálidos, ¿verdad? A veces de apodo hay gente que les dice los pupusos, dicen de la costa. Y cuando nosotros bajamos hacia la costa, lo que mencionaba su compañero, es que nos ponemos coloraditos, ¿verdad? Por el calor. Ahora, pero ellos también sufren de calor, entonces, ¿por qué? Incluso sudan más que nosotros, porque nosotros no tenemos tan desarrolladas las glándulas sudoríparas como ellos. Es más, si usted empieza a hacer ejercicio, le apuesto que se va a poner roja o rojo y no va a sudar rápido. Ahora, cuando se tiene la costumbre, entonces se desarrolla el proceso de las glándulas sudoríparas y ya se suda con más facilidad. Pero les comento esto porque tiene que ver mucho la altura a donde estén. Recuérdense que cuando bajamos a la costa, que así decimos, estamos más cerca del nivel del mar, entonces hay más oxígeno. Y como hay más oxígeno, se necesita, recuérdense que los que transportan el oxígeno en la sangre son los glóbulos rojos. Entonces se necesitan menos glóbulos rojos porque hay más oxígeno. Pero cuando estamos más arriba, hablemos del volcán Tajumulco, no sé si ustedes alguna vez han escalado, hay algo que se conoce como mal de montaña. ¿Y que siente la gente? Que no puede respirar, que se acalambra, ¿verdad? Entonces ahí vemos la función del ambiente y cómo puede cambiar la genética. Yo estuve en una conferencia de don Jaime Viñals, si ustedes lo conocen o han escuchado de él. Él es un alpinista guatemalteco, ha recorrido muchos volcanes y montañas, pero en una capacitación que dio, me sorprendió bastante que este señor, que él su piel es más clara, pero sus ojos son cafés, ¿verdad? Como la de la mayoría de nosotros. Pero algo sorprendente era una foto donde los ojos de este señor estaban azules, azules, azules. Y cuando se le pregunta, él dice que le dijeron que los ojos le habían cambiado. Entonces él pidió que le tomaran una foto. Y él dice, miren, qué arriesgado es tomarse una foto hasta arriba de la montaña, en las montañas más altas, porque ahí se puede uno congelar solo por el viento. Entonces pedí rapidito que me tomaran la foto y aquí está y nos la muestra. Entonces él dice, es increíble de por qué traía yo los ojos azules. Primero todo estaba blanco, no había ningún otro color, solo la nieve y el cielo azul.
Él considera que lo que reflejaba en sus ojos era el azul del cielo, porque no había otro color. Él estuvo un momento ahí. Imagínense nuestros antepasados que vivieron mucho tiempo en montañas como estas y que permanecían permanentemente con el color azul de los ojos, entonces se lo transmitieron muy fácil a su descendencia, ¿verdad? Es solo un ejemplo nada más del ambiente. Acá tenemos una lectura complementaria, no es obligatoria, pero si algún día están aburriditos y quieren saber un poquito más, pueden entrar a la dirección que está acá. A veces nos perdemos más tiempo en Facebook o en los videos viendo cosas chistosas o no sé, ¿verdad? Pero son cositas que no nos van a ayudar mucho al desempeño estudiantil. Entonces, si quieren conocer un poquito más de el proceso de hominización, aquí encuentran parte de la lectura complementaria. Continuamos con los precursores del hombre y de las razas. A todo esto hay algo que se llama el Arca de Noé. El modelo del Arca de Noé, como proponen muchos antropólogos, considera que un pequeño grupo de Homo sapiens se dispersó por todo el mundo. Esta hipótesis se ha demostrado a partir del análisis de secuencias de nucleótidos del ADN mitocondrial. ¿Qué es lo que dice acá? Que hubo una especie nada más originaria, ¿verdad? O sea, los resultados fueron que en el origen había un solo antecesor común. Es decir, que entre los cientos de hembras de la población inicial, solo una hembra contribuyó a la población actual. De ahí sale la teoría de hablar de la Eva mitocondrial y se ha calculado que la población inicial salió de África hace unos 100.000 años, lo cual coincide con los restos fósiles. Entonces, los que nos dicen ellos es que únicamente tuvimos una Homo sapiens que tenía las capacidades cerebrales para heredárselas a su descendencia, ¿verdad? Esa es la teoría de la Eva mitocondrial. Históricamente, los antropólogos físicos habían dividido a la humanidad atendiendo a sus rasgos morfológicos en 3 grandes subdivisiones o también llamados razas. La raza negra, la raza mongoloide y la raza caucasiana. Algunos científicos fueron más allá, añadiendo lo que se conoce como la raza amerindia y la raza oceánica. Ahí tienen en la imagen 4 compañeritas de estudio, bajo la misma piel todas son iguales. Lo único que tienen diferente, como lo dice acá, es su morfología, es decir, su forma externa. Tanto el color de la piel, la forma del cabello, el color de los ojos. También hay otras descendencias que se heredan, ¿verdad? A través de la genética, como el sistema inmune, por ejemplo. Vamos a hablar de la raza negroide. Este grupo de humanos correspondía básicamente a lo que otros definen como raza negra, pero el uso de la palabra raza negra, y esto es lo que debatíamos al inicio, dice que cayó en desuso. Porque cuando vino la genética humana, es que ellos dijeron ya no hay que utilizarlo. Y por supuesto las nuevas corrientes antropológicas. Ya no, o sea, ellos creen en esa corriente porque por lo racista que suena llamarle a alguien negro, ¿verdad? Y al final, por dentro, todos corren por nuestras venas sangre y tienen los mismos componentes unas que otras. En la imagen, si la pueden agrandar, me hacen el favor. Quiero que observen las características morfológicas de los seres humanos captados en fotografía que ven acá. Como pueden ver, dentro de las características que parecen similares, tenemos la que más resalta es el color de piel, ¿verdad? El cabello es otra parte, el cabello que se puede ver característicos de ellos, ya sea corto o grande.
La nariz es una nariz prominente en la mayoría de ellos, una nariz grande, y los labios también, que son unos labios bastante gruesos. No sé si alguien más nota alguna otra característica que ellos compartan, que sea muy observador y que nos la pueda comentar. ¿Qué pasa? Que no quieren hablar. A ver, señor Jacqueline, Tomás, me hace el favor de leer la diapositiva. Mongoloide, o como raza maría, aunque tal expresión ha caído en desuso con el advenimiento de la genética humana, las nuevas corrientes antropológicas y el alto grado de conflictividad ideológica del concepto derivado del racismo supremacista. Muy bien, ¿qué características ven en la imagen similares? Que todos tienen los ojos rasgados. ¿Sí, alguien más? Licenciada, otra característica es la forma de la cara, que es algo redonda. Solamente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más en la forma de la nariz, de la boca? Lo que yo he podido notar que todos tienen los labios algo delgaditos. Muy bien, eso está diferente a los otros, ¿verdad? Los labios. Y no los apreciamos acá, pero el color de piel de ellos, ¿cómo será? Es como pálida, hay unos que lo tienen pálido y hay otros que un poquito más como María. Como amarillas, nosotros va algo morenitos. Ajá. La siguiente, Luis Ángel, por favor. ¿Puede repetirme la pregunta, o licenciada? Creo que se cortó un poquito el audio. Que si nos puede leer. Ah, bueno, disculpe. Es que como que se entrecorta la señal a veces. Caucasiana, si era caucasiana, caucasioide o caucásico. Históricamente el término ha sido utilizado Es amarilla. ¿Ah? ¿Es la diapositiva correcta o...? Caucásica, caucasoide o caucásico. Así como a un compañero me dijo, pensé que me había equivocado aunque soy una diapositiva. Voy a continuar. Históricamente el término ha sido utilizado para describir a la población de Eurasia, Sí, Eurasia. Occidental, Europa, África del Norte, Asia Occidental, Asia Central e incluso el sur de Asia. Dicho grupo humano corresponde básicamente a lo que otros han definido como raza blanca. Muy bien, misma pregunta, ¿qué características ve? ¿Qué características? Primero que todo sería por el tipo de piel, que se es claro. Tal vez por el color del pelo, vamos a ver, casi la mayoría A ver los demás. Los ojos también, recuerden que aquí vemos los ojos son distintos a la raza anterior y el color de ojos puede variar de acuerdo a la raza Licenciada, anterior. sería por la forma de la cara y de los ojos. Muy bien. ¿Y el cabello? Licenciada, también sería la nariz, el aspecto de la nariz cambia. Muy bien. A todo esto entonces podemos concluir que es real, hay una teoría de los caracteres heredados, que es de Lamarck, y él habla de que las generaciones traspasan a su descendencia las características genéticas y que también dice que se traspasa aquello que
ayuda a adaptarse mejor al ser humano, al planeta, ¿verdad? A ver, ¿quién ha escuchado por qué los llamados asiáticos tienen los ojos así rasgaditos y por eso les llamamos chinitos? ¿Cuál es la teoría? Bueno, nadie se lo ha preguntado, creo yo. Hay una teoría que dice que porque ellos sembraban mucho en los campos de arroz y se mantenían viendo el sol y cerraban continuamente los ojos, ¿verdad? Y que por eso estos se les fue poniendo así cerrados y que le pasaron esa descendencia esa característica a sus descendientes. No está comprobado. Hay otra teoría que dice que en el cráneo, en las órbitas, ellos los tienen un poquito más almendrados y que por eso el párpado toma esa característica. Y otra que dice que ellos en el párpado guardan mucha más grasita que nosotros. A ver quién me dice de qué raza son los que ven ahí en la imagen. A ver, chicos, ¿están poniendo atención o no? Sería no, es que esa es la pronunciación. Afroamericano, ¿se puede decir? O Bueno, decía negroide, pero sí, raza negroide. ¿Y? es que como ya ahorita ya es algo vulgar decir a veces raza negra. Entonces, por eso afroamericano creo que se le puede decir. Es que, bueno, no estoy segura, pero afroamericano se refiere del lugar proveniente si fuera de África o es un afro que vive en América, afroamericano. Entonces, no sé si esta persona sea de Haití, por ejemplo, o de otro lugar. Entonces, no. En conclusión, ¿de qué raza consideran que son los personajes que están en la imagen? Ya su compañero nos dijo uno de lo que acabamos de hablar, raza negroide. O los dos son negroides. Yo siento que el blanquito es de raza mestiza por el colorcito. A ver, ¿quién más? Bueno, esta imagen que ustedes ven aquí tiene la peculiaridad de que estamos hablando de hermanos gemelos, ¿sí? Y es sorprendente porque el que está adelante es de raza negroide, pero es albino. Si ustedes agrandan la imagen, pueden ver que la nariz, los labios, los pómulos prominentes son características de la raza negroide y por supuesto el cabello, ¿sí? Hicimos el ejercicio hace ratos y ya se les olvidó. Entonces, dice que los evolucionistas afirman que la diferenciación racial presuntamente depende sobre las mutaciones genéticas. A todo esto vamos a hablar del origen de los colores humanos. Y en la imagen abajo pueden ver 3 imágenes de seres humanos, pero que impactan, ¿verdad? Impactan por lo que contrasta el color de piel. La mayoría de la gente cuando habla de una raza se refiere a la característica racial de la coloración de la piel. En los seres humanos el color de la piel es causado por la melanina. Apréndanselo. Pero el pigmento es controlado en su producción mayormente por 2 pares de genes. Ahorita vamos a ver qué genes son. Como pueden ver, aquí hay 2 personitas que son de raza negra, como es la primera y la última también, solo que igual estamos hablando de una niña albina. Y la que está en medio, que también corresponde a otra raza que sería llamada pelirrojos, pero son un grupo muy minoritario. Hablando de los colores y de acuerdo a las razas, si leyeron el Popol Vuh, hay una teoría que habla que el color del maíz corresponde a cada una de las razas también, así como vemos el maíz de color negro, amarillo, blanco y también el rojo, ¿verdad? Hablemos un poquito de lo que es la melanina. Los genetistas designan como A mayúscula y A minúscula, también como B mayúscula,
y B minúscula. Aquí las letras mayúsculas representan los genes dominantes y las minúsculas los genes recesivos. A y B son dominantes y estos producen melanina muy bien, siendo recesivos A y B que producen melanina en un grado menor. Cuanta más cantidad de melanina tenga una persona, más oscura va a ser su piel como adulta. Y es por ello que tenemos la diferencia de color de piel. A la inversa, cuanto menos cantidad de melanina tenga una persona en la piel, más clara va a ser como adulta. Una persona de la cual su piel no posee melanina es calificada como albino y no puede producir pigmento del cuerpo. Entonces, ya saben, los que son considerados albinos, ellos no tienen pigmentación en el cuerpo y por eso es que son blancos, ni siquiera el cabello tiene pigmento, ¿verdad? En la imagen vemos la salida del sol. No sé si es salida o se está ocultando, la verdad no recuerdo bien, pero vemos muchas nubes y están encima de un volcán. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué tiene que ver el sol con la melanina o con el color de piel? Por lo que yo sabía que la melanina y el sol tienen mucha relación, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos mucho al sol, el color del cabello se aclara. Y cuando nosotros nos exponemos mucho al sol, por ejemplo, dependiendo en qué zona estemos, si estamos en la zona costera, solo nos quemamos un poquito, pero si estamos en zona fría, sí nos quemamos la piel. Y eso poco a poco va desgastando y va poco a poco poniéndonos más morenitos, o no más morenitos, sino que no, más negritos, y nos vamos quemando y después causaría. Muy bien, gracias. Claro que el sol tiene que ver mucho con por la radiación solar y cómo penetra en la piel y la puede dañar. La melanina hace mucho más que solamente proveer al cuerpo con pigmento. Su rol más importante es proteger al cuerpo al absorber la radiación ultravioleta de la luz del sol que cae sobre la piel. Ahí pueden ver una imagen donde una persona se expuso demasiado al sol y tuvo quemaduras a tal grado de salirles ampollas. La radiación ultravioleta puede dañar la piel y producir cáncer si no es eliminada por la melanina. Las personas que tienen grandes cantidades de melanina en su piel generalmente son muy resistentes a los efectos de la radiación ultravioleta. ¿Quiénes serían? ¿De qué raza está hablando aquí en el último párrafo? Licenciada, sería de la raza negroide. Muy bien. De hecho, la raza negra es una de las que tiene más, ellos casi no padecen cáncer de piel, ¿verdad? Pero es lo mismo que por la melanina que tienen, absorben y eliminan la radiación ultravioleta de mejor manera que alguien que tiene poca melanina en su piel. Muchas gracias. Vamos a empezar a ver algo de las razas y formación de clases en la colonia. Un comentario con las razas negras es hablando de descendencia y de genética. Cuando vean imágenes de ellos siendo niños, sobre todo los varoncitos, se van a dar cuenta que alrededor de los 7, 8 años los niños ya están bien marcados a nivel de músculos en los brazos y en el abdomen. Pero recuérdense que la raza negra dentro de su historia siempre ha sido discriminada, no solo por su color de piel, sino que también dentro de las clases sociales ha estado hasta abajo y ha sido esclava toda su vida. Entonces, al ser esclavos, trabajaban mucho, por eso es que heredan genéticamente la musculatura a su descendencia y al estar expuestos al sol todo el día, también heredan la producción de melanina a su descendencia. ¿Alguna duda antes de pensar con el siguiente tema? Muy bien. Vamos a hablar de la mezcla de razas y la formación de clases sociales en la colonia, ¿sí?
Aquí se refiere estamos hablando a nivel de Latinoamérica. ¿Me hace favor de leer voluntariamente? Yo, licencia, mezcla de razas y formación de clases sociales en la colonia, españoles. Ocupaban la cúspide de la pirámide social, tenían derecho a ocupar los cargos públicos de mayor importancia, eran dueños de grandes extensiones de tierra y de numerosos esclavos. Muchas gracias. Bueno, recuérdense que los españoles vinieron a conquistar y a adueñarse de las tierras, a adueñarse de la población, a someter a la población, a apropiarse de las mujeres, de la riqueza, y asimismo todavía muchas familias descendientes de españoles son dueños de la mayor parte del país, ¿verdad? De hecho, son 5 familias, dicen las dueñas del país. Cuando dice dueñas se refiere a los que tienen más dinero, a los dueños de las grandes plantaciones de banano, de café, ¿verdad? Grandes empresarios. Entonces son descendientes españoles. ¿Alguien más que nos quiera leer? Yo, licenciada. Yo, licenciada. Criollos. ¿Quién estaba leyendo primero? Vamos. Criollos. Eran hijos de los españoles y habían nacido en América. La mayor parte de ellos eran Licenciada, ¿no sé si me americanos. escucha? De ellos eran comerciantes o hacendados. Su acceso a cargos políticos o de administración colonial era limitado, lo mismo que el ingreso al ejército. Mestizos fueron el producto de la mezcla racial entre blancos e indígenas. Eran artesanos, pequeños comerciantes y minifundistas. Su acceso al clero estaba permitido, pero siempre ocupaban los cargos más bajos dentro de la jerarquía. Gracias. Esto es como volver a la primaria, ¿verdad? Y volver a estudiar las razas. Entonces, para que nos recordemos, porque esto ya lo vimos, los criollos dice que nacían aquí en Guatemala o en América, independientemente de cualquier país, pero que eran hijos de españoles, pero que habían nacido acá. Y en ese tiempo se vino lo que es el mestizaje, ¿verdad? En donde estos se mezclaban con las mujeres indígenas y ya venían la descendencia mestiza. De hecho, nosotros cuando hablamos, cuando nos preguntan si usted es indígena o ladino, nos caracterizábamos por raza ladina, ¿verdad? Pero la raza ladina es un mestizaje, al fin y al cabo. En los servicios de salud, cuando ustedes se gradúen, van a tener que preguntar de qué origen étnico es la persona que están atendiendo. A ver, ¿quién otro quería o quién otra persona nos quería leer? Yo, licenciada, no sé si me escucha. Sí, sí, diga. La escuchamos. Licenciada, no sé si me escucha. Sí, sí, la escuchamos. ¿La escuchan ustedes, joven? Sí. Indígena. Bueno, yo creo que no tiene muy buena señal. Les voy a leer la diapositiva para no atrasarnos tanto. Criollos. ¿Quiénes eran los? Eran hijos de los españoles y habían nacido en América. ¿Qué diapositiva es, licenciada? Disculpe, solo porque no tengo buena señal de internet. Sí, indígenas. Aquí estamos. Bueno, indígenas, después de la conquista, los indígenas quedaron relegados al papel
de encomendados y mitayos. Habitaban los resguardos y eran legalmente libres. O sea, legalmente libres, pero su condición social y racial no les permitía el Indígenas. acceso Después de la conquista, los indígenas quedaron clases sociales. relegados. Mira que sí tiene problemitas con el internet. Entonces, no tenga pena, ya terminé de leer la diapositiva. Bueno, pues estos encomendados y mitayos les trabajaban a los españoles por un sueldo casi nada, ¿verdad? Acá tenemos los negros, continúan con esto, los negros, mulatos y zambos. Willy López, ¿nos lee, por favor? Negros, mulatos y zambos. La mayor parte de estos grupos raciales eran esclavos y trabajaban en las minas. Y el mulato provenía Siempre se les va el internet, ¿verdad, jóvenes? La recepción se escucha un poquito mal. Bueno, negros, mulatos y zambos. Vimos de que esto era lo más bajo en la cadena que había. Generalmente eran esclavos, ¿verdad? Dentro de ellos. Si ustedes amplían la imagen donde habla del mestizaje de América, vemos que un español y una indígena daba como origen a un mestizo, un español y un negro a un mulato, y un negro y un indígena a lo que era un zambo. Y ahí vemos en la imagen, el bebé es el que nos está diciendo los mestizos, los zambos y los mulatos, ¿verdad? Cómo se podía ver más o menos en ese tiempo. Bueno, hay una tarea que tienen para esta semana. Vamos a hablar de los mitos y realidades de las razas, ¿sí? Esto es en su cuaderno también, nos van a anotar no menos de 15 mitos y realidades, aquí las dos, de las distintas razas. Cuando hablamos de mito es, por ejemplo, aquello que no se ha comprobado, ¿verdad? Dentro de las realidades de las razas tenemos que, por ejemplo, la raza negra es más tolerante a los rayos ultravioletas del sol. Esa es una realidad y la acabamos de comentar. Ustedes van a buscar las siguientes, las van a investigar y van a tener 15 mitos y realidades de las razas en su cuadernito y lo vamos a platicar a ver qué encontraron, ¿sí? ¿Les quedó clara la tarea? Sí, licenciada. Licenciada, ¿podría repetir? Disculpe, solo porque mi conexión a internet es muy inestable. No puedo No sé si escuchar. alguien está hablando, pero si tuvieran alguna duda y no tienen señal, la pueden escribir en este momento. Bueno, entonces como les quedó claro, para la siguiente semana en su cuadernito, saben que tienen que tener las 15 mitos y realidades de las razas humanas. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Terminó esta unidad y vamos a pasar a la unidad número 3. Bueno, no hay dudas ni comentarios. Ya en conclusión podemos decir que el término raza siempre se atribuye nada más a las características físicas externas. Esto lo han querido quitar por los problemas que se han visto en el pasado.
Recuérdense que la Segunda Guerra Mundial, que la dirigió Adolfo Hitler, generalmente uno de los objetivos era exterminar una raza. Y él creía que esta raza era inferior y quería dejar una supremacía racista con la raza aria blanca a la que pertenecía, ¿verdad?, el país de donde él provenía. También él quería, dentro de su pensamiento, a los que estaban mal de la cabeza, hablemos de violadores, de locos, de ladrones, no los mataba, pero lo que sí era como cuando entraban a la cárcel, era que los operaban y los operaban para que no pudieran tener familia, los esterilizaba para que no siguieran reproduciéndose, porque recuérdense que él decía, eso se hereda a través de la genética, entonces una forma de mejorar el país es que estos ya no se reproduzcan, pero también tenía su idea de exterminar otras razas del planeta. ¿Algún comentario final de parte de ustedes? Ay, chicos, deberían de opinar un poquito más. Bueno. No quieren opinar, entonces vamos a entrar a la unidad 3, que se conoce como Historia de la Medicina. No sé qué le pasó a esto que está un poquito. Entonces vamos a continuar con Historia de la Medicina. A todo esto vamos a dejar las teorías del origen del hombre, de la vida, del universo y lo de las razas humanas para conocer un poquito de cómo se fue dando la historia de la medicina. Y como venimos viendo desde tiempos antiguos, vamos a empezar por los pensamientos mágicos religiosos de los que muchos de ese tiempo, los médicos de ese tiempo, se basaban para poder tratar a un paciente. Le voy a pedir favor a Miriam Crisóstomo que nos lea la diapositiva. Pensamiento mágico religioso. El ser humano habita en el lenguaje, como decía Heidegger, por necesidad de su carácter gregario, y habita en una cultura que deja rastros. Gracias a ellos los espíritus perduran en el tiempo y los investigadores de la historia toman contacto con ellos. Sucede así, por ejemplo, a través de la interpretación de los jeroglíficos egipcios, lo que permite aproximarse a una de las culturas más antiguas y a los seres que vivieron hace más de 5.000 años. Desde ese entonces hasta el presente, los rastros muestran que la magia, la religión y la medicina están en íntima relación, sin límites definidos, dependientes de la óptica con la que se mire. Sigmund Freud plantea que la evolución de la humanidad atraviesa por 3 etapas: una primera etapa animista, una segunda etapa religiosa
Y finalmente, una tercera etapa científica en la que estamos, pero sin abandonar a los anteriores. Muchas gracias. Casi no mucho se le escuchaba. Hay que verificar siempre el micrófono, por favor. Bueno, entonces hablemos un poquito del pensamiento mágico religioso. Imagínense que en ese tiempo donde no había mayor tecnología ni mayor educación, la gente siempre tenía, como dijo Sigmund Freud, en la etapa animista, que fue la primera etapa, en donde se le daba un alma a todo, ¿verdad? Aquí, aquí hablaban de que gracias a esto los espíritus perduran en el tiempo y también los investigadores de la historia tomaron contacto con ellos. Gracias, dice que el ser humano era un ser gregario. Aquí habla de la persona o animal que está en compañía de otros sin distinción alguna. Entonces siempre le daba un significado animista a las cosas. Dentro de la imagen vemos a los griegos que cómo practicaban la medicina desde tiempos antiguos. Dice que desde hace más de 5.000 años se presentan rastros que muestran que la magia, la religión y la medicina estaban relacionadas, ¿verdad? Incluso nuestros mayas, cuando ellos trataban a un paciente, no solo los mayas, sino otras civilizaciones antiguas, dice que ellos entraban le preguntaban a los dioses de por qué estaba enfermo el paciente. Algunos de estos sacerdotes mayas o médicos, para entrar en comunicación con los dioses, tenían que Perú, la coca o las hojas de coca. Acá en Latinoamérica se cree que los mayas usaban algunos alucinógenos de un para tener comunicación con los dioses. De hecho, antes de la conquista, se cree que los mayas conocían muchas plantas que ayudaban a sanar a los enfermos. A suturar, para poner un poco de anestesia, también usaban el veneno de otra rana, ¿verdad? Ese tipo de rana para anestesiar a un paciente. Y cuando fue el momento de la conquista y vino el catolicismo al que se obligó al pueblo maya, se quemaron muchos de los libros. Entre los pocos que se salvaron está el Popol Vuh, que ni siquiera está en Guatemala, sino está en un museo, me parece que en Estados Unidos. Se perdió mucho de la cultura que ellos habían dejado. Bartolomé de las Casas, que ayudó a muchos indígenas, pero él ayudó a conservar algunos escritos que todavía se tienen en la actualidad, los vestigios de cómo era que que de esta civilización se podían curar. Ahora, en cuanto a los egipcios, ellos dejaron muchos dibujos y muchos libros, como ya lo vimos en la unidad pasada, el libro de las 4 puertas o libro de las puertas, donde ya clasificaban a las razas, ¿verdad? Las situaciones en las que la realidad es ingobernable, como puede ser la enfermedad u otra desgracia, provoca la aparición de ideas que se nos imponen producto del deseo y que se traducen en conjuros o cábalas o promesas de los dioses a cambio de la salvación o sanación. El ser humano todo lo anima, desde que es niño y dibuja al sol con ojos y boca. El adulto incluso cuando se enoja patea la silla por un tropiezo, como si a la silla fuera capaz de haberse interpuesto voluntariamente en el camino, o como si fuera capaz de sentir. En los pueblos primitivos, todo está animado con mucha más fuerza que en la actualidad occidental. Los objetos, los animales, los accidentes geográficos e incluso climatológicos. Y tenemos como imagen, en la primera vemos donde hay mucho animismo, como menciona la teoría, ¿verdad?
Vemos tribus antiguas donde se rinde un tipo de tributo a la luna, al sol, a los animales, donde se ve por ahí, se respeta mucho, eso también tiene la cultura maya, que se respeta mucho la naturaleza. Cuando ellos, por ejemplo, arrancan una hoja que les va a servir para curar a una persona, le piden permiso a la hermana planta, dicen ellos. ¿Por qué razón? Por varias. Primero de ellas, cuando ella entiende mi sentimiento, mi pensamiento, quita en la parte o la hoja que yo voy a arrancar la savia para que no le duela, porque según la teoría de ellos, como son seres vivos, les duele y de esa manera se quita mejor, ¿verdad? Esta civilización considera también, por ejemplo, que la familia que falleció está en las estrellas, dice, allá están los abuelos. Entonces, es muy bonita la cultura, conocerla, pero sí el origen de las enfermedades que ellos atribuían a la humanidad, la hacían como que los dioses estaban enojados, pues mandaban las enfermedades, no digamos los terremotos o alguna otra situación de esta fuerza. Y en la India, pues, que es la imagen que está abajo, que es en el otro lado del mundo, también se tenía en la antigüedad el mismo pensamiento. Hablábamos de Sigmund Freud o Freud, que también no sé cómo lo hayan escuchado ustedes. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío y él se considera el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. De hecho, muchos psicólogos estudian los escritos que dejó este psicoanalista. Acá hay un libro que él escribió que se llama Tótem y Tabú, donde utiliza el término omnipotencia de las ideas para referirse a lo que sucede en la etapa mágica. El término fue sugerido por uno de sus pacientes que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, o sea, un TOC. Según Freud, todos los enfermos obsesivos son supersticiosos y casi siempre en contra de sus más arraigadas concepciones. Define a la omnipotencia de las ideas como el predominio concedido a los procesos psíquicos sobre los hechos de la vida real y plantea que esta actitud está en el hombre salvaje que cree poder transformar el mundo exterior solo con sus ideas. Esta es la base de la magia de la fase animista, que espera superar los obstáculos, y entre ellos la enfermedad o la muerte, sobre la base de distintos procedimientos que conducen al sujeto hacia la protección de un poder misterioso. En la base de esta construcción está la imaginación dominada por los deseos. Este concepto que dio Freud sobre lo que habla de la omnipotencia, incluso está hablando de lo que actualmente se conoce como fe, ¿verdad? Que muchas personas son sanadas gracias a la fe. Entonces él como se dedicaba, como era un psicoanalista, se dedicaba a estudiar todo este proceso y vemos que la definición que él coloca aquí se arraiga mucho a lo que hoy es fe. Dice Freud que en la fase animista se atribuye al hombre asimismo la omnipotencia. En la religiosa, la cede a los dioses sin renunciar de todos modos seriamente a ella, pues se reserva el poder de influir sobre los dioses de manera a hacerlos actuar conforme a sus deseos. En la concepción científica del mundo no existe ya lugar para la omnipotencia del hombre, el cual ha reconocido su pequeñez y se ha resignado a la muerte y sometido a todas las demás necesidades naturales. En nuestra confianza en el poder de la inteligencia humana que cuenta ya con las leyes de la realidad, hallamos todavía huellas de la antigua fe en la omnipotencia. Lo que está diciendo aquí él es que todavía en la actualidad ustedes encuentran seres humanos a los cuales le dice, mire, voy a orar por usted y por fe va a sanar, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere, no solamente en la religión, también
Tenemos el mismo concepto en lo que son algunos sacerdotes mayas también, o brujos o hechiceros que nos vemos en las comunidades. Esto lo estamos viendo y por eso les dije al inicio, mentalidad, porque todo esto que estamos viendo lo van a ir a ver a las comunidades y ellos no pueden, por ejemplo, dice una persona que trabaja en hechicería. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos son líderes en la comunidad, tanto como apoyo para mí. Lo tiene que haber una idea y un concepto que yo tenga donde podamos entablar una comunicación sin entrar en debate. ¿Alguna duda o comentario? Deli de León, por favor, nos lee. La omnipotencia nace en los actos mágicos y los actos de hechicería. Las supersticiones, los actos de brujería, la sugestión y los actos creativos, las religiones, un fenómeno paradójico que parece ser independiente de diferencias culturales. Los fenómenos de la naturaleza que se revelan a los deseos humanos en su sentido más amplio. Ello incluye los sufrimientos y las necesidades de la supervivencia, las enfermedades y la muerte. Así nace la medicina primitiva, empapada del animismo, magia y manifestaciones artísticas, entre las que se destaca el ritmo y la música, el baile y los distintos objetos. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí, gracias. Fíjense que no, yo no sé si soy yo, pero no mucho se les escucha. ¿No? ¿Ustedes escucharon? Bueno, les voy a leer de nuevo, disculpen, es que no. La omnipotencia de las ideas es un fenómeno universal que subyace a los actos mágicos y los actos de hechicería, las supersticiones, los actos de brujería, la sugestión y los actos curativos, también las religiones. Es un fenómeno prelógico que parece ser independiente de diferencias culturales. El brujo primitivo domina o cree que domina con su magia los fenómenos de la naturaleza que se le revelan a los deseos humanos en su sentido más amplio. Ello incluye los sufrimientos, necesidades de supervivencia, enfermedades y la muerte. Así nace también lo que es la medicina primitiva empapada de animismo, magia y de manifestaciones artísticas, entre las que se destaca el ritmo y la música, el baile y distintos objetos. De ahí nosotros podemos ver en algunas pinturas de mucho antes cómo dejaron plasmado ellos, ¿verdad? El culto que se le hacía a los dioses, o incluso algunos, como en África, ¿verdad? Que ellos le rinden bailes a sus deidades espirituales. Michael Balint, en el primer párrafo de su libro El médico, el paciente y la enfermedad de 1960, dice, refiriéndose a décadas pasadas antes de la invasión tecnológica: la droga más frecuentemente utilizada en la práctica general era, con mucho, el propio médico, es decir, que no solo importaba el frasco de la medicina o la caja de píldoras, sino el modo como el médico las ofrecía al paciente. Esto que está me explicando él habla mucho de cómo usted va a tratar a su paciente. Cuando el paciente llega, tiene mucho que ver su actitud. Por eso muchas licenciadas les habrán recalcado su actitud, ¿verdad? Imagínense un paciente dolido con todo esto que está pasando, que llegue deprimido y usted lo va a tratar mal en servicio, tenga por seguro que ese paciente a visitarlo.
haga usted lo contrario con un paciente, súbale el ánimo, trate con educación y respeto, y les apuesto que ese paciente sale ya curado de muchas dolencias que ya tenía. Este extraño fenómeno del poder que emana la presencia del curador se remonta río arriba en la historia, a las mismas simientes. Es un poder mágico que tiene dos polos, el del sanador que desea sanar y el del enfermo que desea ser sanado. El binomio interactúa dinámicamente y no existe el uno sin. Continuamos viendo lo que es el pensamiento filosófico y ahora vamos a conocer a algunos filósofos de la medicina. Alguna vez la filosofía y la medicina estuvieron unidas y caminaron de la mano, en especial en la antigüedad distante, cuando la metodología científica aún no estaba avanzada en la interpretación de los fenómenos físicos y la realidad o centro del mundo pertenecía al hombre religioso. Entonces el espacio no era homogéneo y los territorios estaban divididos en sagrados y profanos. Y el llamado cosmos se encontraba poblado de espíritus, seres inmateriales y fuerzas desconocidas que se rellenaban el resto del espacio no territorial o mágico. Fueron en especial los griegos que vivieron en el siglo V a.C. los que se sentaron con alguna precisión las bases racionales de la filosofía occidental, mejor entendida como una actitud de amor a la realidad o búsqueda de la verdad posible, que resulta en última instancia de la actividad mental ordenada del hombre pensante. En este caso está hablando de los griegos. Ellos tenían sus escuelas filosóficas y se sentaban a platicar de la vida, oían a los expertos y por eso es que dice que ellos sentaron las bases racionales de la filosofía occidental. Mucho del pensamiento filosófico de ese tiempo se estudia todavía hoy día para muchas corrientes, ¿verdad? Y por supuesto ellos hablaban de una actitud de amor a la realidad o búsqueda de la verdad. De allí en adelante se cimentó la medicina como un arte o una ciencia compleja, alimentada no únicamente por el conocimiento, sino también por etos o buena costumbre, también por el heroísmo y por la observación inductiva que buscaba la perfección para separarla de la imperfección. El médico, en consecuencia, no solo resultaba siendo un ejecutor y curador, o también mediador entre lo mágico, el mágico cosmos y el alma humana, sino que era además un asiduo observador de las ocurrencias naturales y un severo vigilante de la buena costumbre que debía respetar la integridad espiritual y material del paciente. En resumen, se plasmó la doble actitud del médico o curador moderno, aquella que la holística llama la filosofía del ser o del yo íntimamente ligado a sus circunstancias y valores, sin la cual la cualidad humana no sería dable. Aquí en esta época los médicos se estudiar al paciente solamente en la sino ya preguntaban un poquito de qué comían, cómo era el ambiente, cómo estaban emocionalmente y estudiaban hasta cierto punto el espíritu del alma humana. Cuando se dice, cuando alguien está mal en la tierra, su espíritu no está en paz y son los otros problemas o enfermedades en el cuerpo físico. Esta filosofía todavía se lleva a cabo o se le recomienda a los médicos que así lo hagan. De hecho, Hipócrates, que también fue filósofo, en la actualidad se hace la juramentación de los médicos con el juramento hipocrático, ¿verdad? Que viene de época. Aquí también encontramos un médico muy famoso que es Asclepio, o también llamado Esculapio.
Esto fue mucho antes del siglo V antes de Cristo. Deja entrever un origen divino para la medicina. Al hacer al médico hijo de Dios Apolo, o sea, después, decían que Asclepio era hijo de Dios Apolo y de una mortal doncella que se conocía como Coronis, una síntesis entre el mundo imaginario y el mundo sobrenatural con la realidad fenoménica terrenal. En la mitología griega, Asclepio o Asclepios, de ahí está el nombre en griego, Esculapio para los romanos fue el dios de la medicina y la curación venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro en el Peloponeso, donde se creó y se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Sus atributos se representan con una serpiente enrollada en un bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente animal que, según los antiguos, vivía tanto en la tierra como en su interior. Asclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Según nota de Bernard Simona en su novela El Templo de Horus, este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que vivió 2000 años antes. Pues Asclepio, gracias a él, que el símbolo de la medicina es una incluso en algunos, en joyería también se puede observar. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Bueno, como no quieren participar en las clases, por favor, ya tomé asistencia, no están todos al inicio de clase, pero le voy a pedir favor a su secretaria o secretario, ¿quién es, chicos? Que me haga el favor de presentarse. Bueno, ahora nadie. Entonces, a su Licenciada, presidente que me mande estado actualizado, los que están ya en el curso, y yo les voy a hacer los grupos de exposición. La otra clase la termino, les doy el contenido, y a partir de la siguiente clase ya empiezan las exposiciones. Cuando tengamos examen, son 40 minutos de examen, y de ahí primero clase y de último examen, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. licenciada, disculpe con lo que acaba de decir con lo de las posiciones. ¿Cuántos, bueno, que todo el mundo tiene el listado, porque como el listado que usted tiene es algo antiguo, porque hubieron compañeros que usted mencionó que ya se habían retirado, pero Sí, ¿cuáles van a ser es un los temas listado que se van a antiguo. tocar? Bueno, como usted manda el listado actualizado,